Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 3, técnica de recuento y números combinatorios, combinatoria. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre combinaciones. Ya hablamos sobre variaciones y lo vamos a necesitar para hablar sobre las combinaciones. Para empezar, vamos a definir lo que es una combinación. Dado un conjunto A formado por A sub 1 hasta A sub m, con m natural, se llama combinación ordinaria de orden n, se llama combinación ordinaria de orden m y se escribe Cmn con n menor o igual que m, de la misma forma que antes, menor o igual que 1, a las distintas agrupaciones que podemos hacer de n elementos de los elementos que tenemos, de los m elementos que tenemos. ¿Qué es la particularidad de las combinaciones? Puede sonarnos bastante a las variaciones, pero en las combinaciones lo que eliminamos son las permutaciones distintas. Por ejemplo, si dos elementos tienen A1 y A2, sería una combinación y una variación, pero la variación especifica A2, A1 son distintos, mientras que la combinación especifica que estos dos elementos son el mismo, ya que lo que estamos considerando con las combinaciones son no es tanto el lugar que ocupan, el momento en el que se han elegido, sino los elementos que pertenecen al conjunto. Los elementos que pertenecen. En este caso, para las combinaciones, estos dos elementos serían iguales, mientras que para las variaciones no lo serían. Pues bien, teniendo en cuenta la definición, pues podemos basarnos en esta definición para calcular cuáles son las combinaciones. También tenemos que tener en cuenta que hay combinaciones con y sin repetición. Vamos a empezar con las combinaciones sin repetición. Las combinaciones sin repetición, como ya he dicho, se escriben CMN, que son las combinaciones de, de m elementos de orden n. Bien, para ello, para poder calcularlo, ya hemos visto que la relación que guardan con las variaciones. De manera que una variación de orden n, de m elementos, estaría formada por las combinaciones de esos m elementos de orden n, pero teniendo en cuenta que todas y cada una están consideradas, todas y cada una de las variaciones que contengan los mismos elementos están consideradas como una sola. Por lo tanto, lo que tenemos que incluir son las variaciones de esas n elementos. Las variaciones, las permutaciones, las variaciones son de esos n elementos para cada elemento, para cada conjunto que aparezca en estas combinaciones, tenemos que incluirle todas las posibles variaciones de ese mismo orden, que son las permutaciones de orden n. Con ello tenemos la definición de combinaciones de m elementos de orden n, las tenemos como simplemente despejando de esta ecuación. Las variaciones de m elementos de orden n dividido entre las permutaciones de orden n. Como podemos observar, m factorial partido por las definiciones que hemos estado viendo anteriormente, m menos n factorial por n factorial, que no es otra cosa que el número combinatorio. Ahora todo encaja. Ahora todo m sobre n, que es el número combinatorio de m sobre n. Con ello hemos finalizado la parte en la que no tenemos repetición. Pero hay una ocasión en la que sí tenemos repetición. Cuando tenemos repetición, los elementos volvemos a las mismas características. Estamos trabajando con variaciones con repetición, pero en las variaciones con repetición, en las que, por ejemplo, tengamos A1, A1, A2 y A1, A2, A1, estas variaciones son distintas por ser variaciones, tal y como las consideramos. Está la posición 1, la 2, la 3, y la posición 1, la 2, la 3 no son iguales. Sin embargo, si consideramos las combinaciones con repetición de m elementos de orden n, entonces
si estamos considerando que estas son iguales. Es por eso que hay un artificio que se utiliza para calcularla y que se puede encontrar en los libros, pero que nos lleva necesariamente a una relación entre esta y entre las combinaciones con repetición y las combinaciones sin repetición. Y es el siguiente, es que las combinaciones con repetición de orden n de m elementos es igual a las combinaciones sin repetición de m más n menos un elemento por de orden n, que es exactamente igual por la ley de la simetría que m más n menos 1 por de m menos un elemento, orden n menos 1, m menos 1. Con todo ello tenemos los números combinatorios, tenemos las combinaciones con y sin repetición, y aquí finalizamos la teoría del tema. Al final vamos a hablar sobre combinatoria y conjuntos finitos, y por último sobre conclusiones y referencias. Con todo ello me despido, muchas gracias por todo y adiós.